Enviándoles un saludo muy cordial, mis estimados estudiantes. Les saluda el licenciado Giovanni Gavilanes de la materia de Historia. El día de hoy vamos a ver el tema procesos independentistas en América Latina. Dejen mover un poquito. ¿Listo? Muy bien, mis estimados estudiantes. La independencia en América Latina. Empecemos con un antecedente. El liberalismo es una doctrina filosófica, política, económica que se originó en el siglo XVIII. Uno de sus fundamentos básicos es que el gobierno no debe involucrarse en las actividades económicas de un país. Esta imagen representa la Revolución de Estados Unidos y a la Revolución Francesa. En este aspecto podríamos poner a un revolucionario americano y aquí a un revolucionario francés. Se conoce como la cuna de la independencia a la Revolución Francesa, la cual buscó la independencia de Francia, trató de buscar el sufragio universal, trató de buscar un gobierno democrático y independiente, que no tenga relación con reyes, duquesas o duques. Lamentablemente, la independencia de Francia tuvo uno de los éxitos medianamente posibles. Esta independencia lo que buscó o lo que fundamentó fue la independencia de algunas otras naciones, específicamente hispanoamericanas. Muy bien, mis estimados estudiantes, el siguiente tema es la emergencia de la clase criolla. Recordemos, los criollos, estimados estudiantes, son personas españolas nacidas en el suelo latinoamericano, si es en el caso de Hispanoamérica, que tenían a su mando grandes poderes económicos, ya sean minas, haciendas o astilleros. Los astilleros son los lugares donde se arman, se construyen o se configuran los barcos. Muy bien, ¿por qué decíamos que era una emergencia criolla? Lamentablemente, si poníamos un polo de comparación, los criollos son como la clase burgués actual en la mayoría de países. Ellos no estaban contentos con la distribución de las riquezas, al contrario, estaban incontentos porque un gran porcentaje de esta gente enviaba recursos a los reyes, enviaba, en palabras más populares, enviaba dinero, enviaba un impuesto. Ellos, en su concepción o en su ideología, pensaban que trabajaban, generaban la riqueza y encima tenían que ayudar a los reyes, que no ayudaban en absolutamente nada. En ese tiempo, la clase criolla ya estaba en esa emergencia. Estaban pagando tributos sumamente altos, contraponiéndole como impuestos muy altos en la actualidad, que en algunos casos eran impagables. En ese momento ya se empezó a escuchar las primeras voces de independencia, de libertad, de estar desligados a los reyes. En vez de que ellos gobiernen, gobernar los criollos de acá. El siguiente tema es la coyuntura en Europa. Todos estos temas formaron los pilares de la independencia, mis estimados estudiantes. La coyuntura en Europa. En 1808, el imperio napoleónico invadió España y el rey español Fernando VII y su padre Carlos VI fueron obligados a abdicar. ¿Qué es abdicar? Abdicar significa renunciar, dimitir del trono, si lo ponemos actualmente, como lo que hizo el expresidente Lazo, renunciar a su cargo. Y el trono fue tomado por José Bonaparte, el rey de Napoleón Bonaparte. En esta imagen podemos ver el inicio de la conquista española. En la cabeza, Napoleón Bonaparte, como subgeneral, José Bonaparte. Fueron dos hermanos los cuales tomaron control y todas las riquezas de España. Las colonias hispanoamericanas, viendo este panorama, mis estimados estudiantes,
Ahí sí empezaron con las ideas de independencia. ¿Por qué? Porque los reyes estaban en problemas y los independentistas hispanoamericanos ya empezaron a formar la idea de independizarse. ¿Por qué? Porque el poderío español o el poderío europeo bajó mucho y las ideas independentistas subieron. Y lo que a los reyes les hacía falta, a los criollos independentistas les sobraba, que era el dinero. Financiamiento para los ejércitos libertarios. Ahora sí empezamos con el proceso libertario y las nuevas naciones. Los procesos de independencia en América empezaron a desarrollarse a principios del siglo XIX. Era un inicio, la independencia se limitó a declarar la legitimidad del reino de José Bonaparte y establecer juntas de gobierno hasta que se restableciera la monarquía española. Pero, como la guerra duró algunos años, los independentistas hispanoamericanos empezaron mejor a decir, ¿por qué nosotros no mandamos? ¿Por qué estamos esperando que elijan un nuevo rey? En ese tiempo ya aparecieron como grandes libertarios como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, personas que ya tenían la concepción de libertad, la concepción o la ideología de ser libres, de tener el poder. En esos tiempos ya se formaron nuevas naciones, como Quito, como Buenos Aires, como Caracas, naciones que actualmente siguen vigentes. Pero bueno, los líderes independentistas surgieron o tomaron grandes conflictos, grandes guerras para lograr la independencia. Muy bien, señores estudiantes, la economía de las nuevas repúblicas. Las nuevas repúblicas estuvieron condicionadas desde su concepción por deudas, lamentablemente. Deudas contraídas por la independencia, o como se denominaron en esa época, deuda externa, que hasta la actualidad se sigue usando. En el caso vívido del Ecuador, existe una creencia que contrapone a nuestro país diciendo que nuestra deuda externa de la independencia se pagó hasta 1915. Es demasiado. Nuestra independencia fue un proceso de hace algunos años y nosotros seguimos pagando la deuda. Eso no solo fue un caso de Ecuador, fue un caso a nivel hispanoamericano o hispanohablante. Lamentablemente, repúblicas como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, tuvieron que tomar las deudas externas por la guerra. ¿La deuda externa en qué consistió? Lo primero fueron armas. Para una independencia, estimados estudiantes, siempre necesitan armas, equipamiento. En esa época o en ese lapso de tiempo, no había autos blindados, mucho menos ni tanques. Necesitaban caballos, necesitaban balas. Y las deudas de los países fueron adquiridas mediante estos insumos. Muy bien, mis estimados estudiantes. Como último tema, les dejo una reflexión o una idea para que ustedes la piensen. Algunos historiadores ratifican que la independencia fue un cambio de jefes. Dejamos de estar bajo el látigo español para estar bajo el látigo criollo, porque en la mayoría de países la realidad nunca cambió. Las personas indígenas, afroecuatorianas, montubias siguieron bajo el yugo de una persona que estaba al mando. Para su última reflexión o última cuestión, seguimos estando bajo un látigo o un líder que lamentablemente no nos beneficia, pero tenemos que seguir bajo ese líder, ya que la mayoría de las personas o la masa sigue contenta. Muchas gracias, mis estimados estudiantes. Que tengan una muy buena semana. Les agradezco por su dedicación y muchas gracias.